diciembre de 1993, Pablo Escobar llevaba años figurando entre los hombres más ricos del planeta en las listas de la revista Forbes. Controlaba la mayor parte del comercio mundial de polvo blanco y había puesto de rodillas a un estado entero. No dejó gobernar en paz a 3 presidentes, transformó el lenguaje, la economía y el miedo de todo un país, y durante una década fue el nombre que ningún funcionario colombiano se atrevía a pronunciar en voz alta sin bajar la voz. El 2 de diciembre de ese mismo año, ese hombre corría descalzo por un tejado de barro cocido, vestido con un jean y una camisa azul, con 2 pistolas en las manos y ningún ejército detrás. El operador más buscado del continente terminó solo, rodeado por sus enemigos, en un barrio de clase media de su propia ciudad. Para entender cómo el hombre que lo tuvo todo terminó acorralado en ese techo, y sobre todo quién lo entregó, hay que retroceder a las últimas horas de su vida y a los meses que las hicieron posibles. En su mejor momento, Escobar no era un fugitivo, era un poder paralelo. Había nacido el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, en una familia modesta de Antioquia, y desde joven mostró una habilidad fría para el negocio y una tolerancia todavía más fría para la violencia. Empezó robando autos y como sicario a sueldo, y a finales de los años 70 se involucró en la producción y exportación de mercancía ilegal. En pocos años, el cartel de Medellín, que ayudó a fundar junto a socios como Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder y el Clan Ochoa, llegó a controlar cerca del 80% de la producción mundial de esa sustancia. Con esa fortuna compró jueces, políticos, policías y silencio. Su doctrina cabía en 3 palabras: plata o plomo. El que no aceptaba el soborno recibía la amenaza, y el que no cedía a la amenaza no solía vivir mucho más. Escobar llegó incluso a ser electo suplente al Congreso, buscando la inmunidad que da un cargo público, hasta que su pasado lo alcanzó y lo expulsaron de la política. Ese rechazo lo transformó. A partir de ahí no quiso comprar al Estado, quiso doblegarlo. La guerra que declaró fue total. Para frenar la extradición a Estados Unidos, que era su único miedo real, el cartel bajo su mando organizó una campaña de terror sin precedentes. Fue señalado como responsable de la muerte de cientos de policías entre 1989 y 1993, de decenas de coches bomba en las principales ciudades, del atentado contra un avión comercial en pleno vuelo y de la caída de figuras clave de la institucionalidad, entre ellas el dirigente liberal Luis Carlos Galán, el candidato presidencial que prometía combatirlo. Durante años, ninguna cárcel, ningún juez y ningún gobierno pudieron con él. Cuando por fin aceptó entregarse en 1991, lo hizo en sus propios términos. Una prisión construida a su medida en Envigado, la catedral, con vista, comodidades y guardias que él mismo aprobaba a cambio de que no lo extraditaran. No era una celda, era un cuartel general con rejas decorativas. Ese era el hombre al que perseguían. Pero el hombre del tejado ya no era ese. Para diciembre de 1993, casi todo lo que lo había hecho intocable había desaparecido, pieza por pieza. El tamaño de ese poder cuesta de imaginar. En su cúspide, la organización de Escobar movía sumas tan colosales que buena parte del dinero ni siquiera podía contarse. Se pesaba, y una fracción se perdía cada año, comida por los roedores o arruinada por la humedad en las caletas donde lo enterraban. Compró una finca descomunal, la Hacienda Nápoles, con zoológico privado, pista de aterrizaje y animales traídos de otros continentes. Pero al mismo tiempo, y esto explica buena parte de lo que vendría después, construyó una imagen de benefactor entre los más pobres de Medellín. Financió canchas de fútbol iluminadas, entregó viviendas a familias que vivían del basurero de la ciudad, repartió dinero en los barrios marginales. Para el Estado y para sus víctimas era un terrorista. Para miles de habitantes de las comunas era un patrón que les había dado lo que ningún gobierno les dio. Esa doble condición no era un detalle sentimental, era una herramienta de supervivencia. Durante años, la lealtad de esos barrios fue su mejor escondite, la red que lo ocultaba, lo alertaba y le abría puertas. Un hombre protegido por un pueblo entero es casi imposible de encontrar. Por eso, para atraparlo, no bastaba con perseguirlo. Había que aislarlo, cortar una por una las manos que lo sostenían, hasta que ni siquiera esa devoción popular pudiera salvarlo. Y eso fue exactamente lo que hicieron. La caída no empezó el 2 de diciembre.
Empezó en la madrugada del 22 de julio de 1992, cuando Escobar se fugó de la catedral. Habían circulado rumores de que el gobierno, avergonzado por las noticias sobre la vida de lujo que llevaba dentro de la prisión, planeaba trasladarlo a un recinto militar. Antes de que eso ocurriera, el capo y varios de sus lugartenientes simplemente salieron caminando, aprovechando la confusión de un operativo mal ejecutado. Desde esa noche volvió a ser un fugitivo, pero esta vez sin el aparato que lo había protegido siempre. El gobierno reactivó de inmediato el bloque de búsqueda, una unidad de élite integrada por miles de militares y policías con un único propósito: encontrarlo, vivo o dado de baja. Detrás vinieron la DEA, la CIA, la Fuerza Delta y la tecnología de rastreo estadounidense. A Pablo Escobar no lo derribó una bala perdida ni un golpe de suerte. Lo fueron entregando, pieza por pieza, los mismos que durante años habían vivido bajo su sombra. Y las primeras piezas en romperse fueron sus propios socios. El detonante estaba dentro de esa cárcel de lujo. Antes de fugarse, Escobar había mandado eliminar a dos de sus propios asociados, Fernando Galeano y Gerardo Moncada, dentro de la catedral, por un asunto de dinero. Fue un error del que no midió las consecuencias. Los hombres de los muertos, aterrados y furiosos, buscaron refugio y venganza donde su patrón tenía más enemigos: el cartel de Cali, comandado por los hermanos Rodríguez Orejuela y los hermanos Castaño, viejos rivales del capo. De esa alianza nació el 30 de enero de 1993 un grupo que cambiaría las reglas de la guerra. Se hacían llamar los Pepes, acrónimo de Perseguidos por Pablo Escobar, y estaban formados por antiguos socios, exlugartenientes y enemigos, financiados en buena parte por Cali y respaldados en silencio por sectores de la propia fuerza pública. No perseguían al Estado ni respetaban la ley. Usaban exactamente las mismas técnicas de intimidación que Escobar había perfeccionado, pero contra él. Por primera vez, alguien jugaba con sus reglas y le llevaba ventaja. La ofensiva de los Pepes fue quirúrgica y personal. Empezaron a acabar con los abogados, contadores, testaferros y escoltas del capo, todo aquel que moviera un peso de su fortuna o supiera dónde estaba. Destruyeron sus propiedades, incendiaron su colección de autos, dinamitaron 2 haciendas de su madre, Hermilda Gaviria. A su hermano Roberto, que estaba preso, le hicieron llegar una carta bomba que le arrebató la visión de un ojo. Eliminaron a su abogado Guido Parra junto a su hijo menor de edad. Cada acción venía firmada con un letrero dejado sobre los cuerpos, para que Escobar supiera exactamente quién se la estaba cobrando y por qué. En pocos meses, el hombre que había sembrado el terror en todo un país empezó a vivir del otro lado del miedo. En circunstancias normales, alguien con su fortuna y su red habría tenido 1000 salidas. Pero a esas alturas casi todas estaban cerradas, y las que quedaban abiertas eran trampas tendidas por quienes mejor lo conocían. El desgaste continuó por 2 frentes a la vez. Mientras los Pepes vaciaban su entorno, el bloque de búsqueda ejecutaba miles de allanamientos y perseguía a sus hombres uno por uno. Hasta marzo de 1993, las autoridades habían dado de baja alrededor de 100 sicarios y una decena de jefes militares del cartel, muchos de ellos de absoluta confianza. Cerca de 1.900 personas fueron capturadas por sospecha de pertenecer a la organización, y varios altos mandos de su ala armada se rindieron. En apenas 8 meses, la estructura que había desafiado a un país perdió cerca del 80% de su capacidad de fuego. El golpe más íntimo llegó en octubre de 1993, cuando eliminaron a su último jefe de seguridad, un hombre conocido como El Angelito. Sin él, Escobar quedó al mando de sicarios rasos, jóvenes sin experiencia en los que ya no podía confiar del todo. El hombre que un día había comandado a miles ahora se movía con un puñado de muchachos. Sufría de gastritis, dormía poco, cambiaba de escondite con frecuencia y llegó a hablar de fundar un supuesto movimiento armado, Antioquia Independiente, e incluso de acercarse a la guerrilla como simple contador de sus finanzas. Ninguna de esas ideas pasó de la desesperación. La máquina que lo había hecho invencible se desmoronaba como un castillo de arena. La cacería montada en su contra no tuvo precedentes en el continente. El bloque de búsqueda, comandado por el coronel Hugo Martínez, ejecutó a lo largo de la persecución más de 10.000 allanamientos y dio de baja a cerca de 20 jefes de su banda.
Cada casa registrada, cada escondite descubierto, cada testaferro capturado le quitaba a Escobar un poco de aire. El capo, que en otro tiempo se había movido con caravanas y ejércitos privados, ahora dormía en habitaciones pequeñas, cambiaba de refugio casi cada noche y evitaba dejar cualquier rastro. El dinero que antes fluía sin límite empezó a escasear a medida que los pepes destruían sus finanzas, y con menos dinero venían menos hombres dispuestos a arriesgar la vida por él. La paranoia se volvió su estado permanente. Sabía que cualquiera de los que lo rodeaban podía estar hablando con el enemigo, porque muchos ya lo hacían. Cada llamada, cada mensaje, cada desplazamiento debía calcularse al segundo. Durante 14 meses, una unidad entrenada y financiada por Estados Unidos intentó rastrear sus comunicaciones sin lograr fijarlo el tiempo suficiente, porque él nunca hablaba más de 2 minutos y se movía constantemente para confundir las señales. El cerco se estrechaba, pero el capo seguía escurriéndose. Faltaba una sola cosa, que bajara la guardia una única vez. Y el motivo para bajarla no iba a ser el dinero ni el poder, sino lo único que le quedaba intacto. Así llegó al punto en que solo le quedaba una prioridad: proteger a su familia. Y ahí, sin saberlo, entregó el flanco por el que finalmente lo alcanzarían. Acorralado, Escobar intentó sacar del país a su esposa, Victoria Eugenia Henao, y a sus 2 hijos, Juan Pablo, de 18 años, y Manuela, de 9. Lo intentó 2 veces hacia Estados Unidos, sin éxito. Después probó con Europa. A finales de noviembre de 1993, la familia voló hacia Alemania con escala en Frankfurt, pero las autoridades alemanas ya habían sido alertadas por la policía colombiana y por la DEA, que incluso puso agentes a bordo del avión. Los Escobar permanecieron horas retenidos dentro de la aeronave y fueron devueltos a Colombia el 27 de noviembre. Un familiar que había volado por separado tampoco pudo ingresar a territorio británico. En Heathrow, ningún país quiso recibirlos. Ese rechazo, que parecía apenas una derrota diplomática, era en realidad el primer movimiento de una jugada mucho más fría. Con la familia de vuelta y sin ningún lugar a donde huir, el Estado tenía por fin lo que le faltaba para cerrar la partida. Al llegar al aeropuerto El Dorado, la esposa y los hijos del capo quedaron bajo custodia de las autoridades y fueron alojados en un apartamento de las residencias Tequendama en el centro de Bogotá. La versión oficial era que se los protegía de los pepes, que querían acabar con ellos para herir a Escobar. La realidad era otra. El edificio pertenecía al Fondo de Retiro de las Fuerzas Militares, y en sus pisos inferiores funcionaba un cuartel del bloque de búsqueda. El jefe de inteligencia de la policía, el entonces coronel Óscar Naranjo, ordenó interceptar las líneas del conmutador del hotel y del apartamento y colocar micrófonos en puntos estratégicos. Cada palabra que la familia dijera por teléfono sería escuchada en tiempo real. El propio Escobar sabía que esos teléfonos estaban intervenidos, precisamente porque el edificio pertenecía a las fuerzas militares. Sabía que hablar con los suyos era peligroso, pero también sabía que su esposa y sus hijos estaban atrapados, sin salida y bajo amenaza. El refugio que supuestamente cuidaba a los suyos era en realidad el anzuelo. La protección era la trampa. Solo faltaba que Pablo, el hombre que durante años había sido un maestro en no dejarse rastrear, cometiera el único error que casi nunca se había permitido. Mientras tanto, en aquel apartamento del centro de Bogotá, su esposa y sus hijos vivían su propio encierro. Rodeados de agentes, sin poder salir, temiendo que los pepes cumplieran sus amenazas contra ellos, se habían convertido, sin terminar de saberlo, en piezas de un tablero que se jugaba a distancia. Cada llamada del padre era, al mismo tiempo, un alivio y una condena. Ellos le pedían que no llamara, que se cuidara, que dejara de exponerse. Él no podía evitarlo. En los últimos meses, Escobar había perdido casi todo lo que definía su vida: el imperio, los hombres, el dinero, la impunidad, incluso la salud. Lo único que le quedaba era la familia, y esa familia estaba atrapada del otro lado de una línea intervenida. La lógica más elemental decía que un fugitivo tan hábil jamás debía llamar a un teléfono que sabía vigilado. En circunstancias normales no lo habría hecho. Pero para Pablo Escobar, en ese diciembre, lo racional había dejado de pesar.
La misma obsesión por proteger a los suyos que lo había llevado a mandarlos a Europa lo empujaba ahora a marcar una y otra vez el número exacto por el que sus enemigos esperaban que llamara. El instinto de padre pudo más que el instinto de fugitivo. Y ese fue, quizá, el punto más frío de toda la operación. No lo cazaron por sus crímenes, lo cazaron por su afecto. Ese error tenía nombre y fecha. El 30 de noviembre, Juan Pablo le contó a su padre por teléfono que un periodista de la revista Semana, Jorge Lesmes, le había hecho llegar un cuestionario para una entrevista. Según relataría el propio hijo años después, ya con la identidad de Sebastián Marroquín en Argentina, en ese instante Escobar se transformó. Dejó de importarle que lo estuvieran escuchando, que pudieran interceptar la línea, que cada segundo al teléfono lo acercara a la muerte. Quería aprovechar la entrevista para gritarle al mundo que a sus hijos adolescentes los iban a eliminar por los pecados del padre. Dictó las respuestas por teléfono una y otra vez, corrigiéndolas, agregando y quitando frases, obsesionado con que salieran publicadas tal como él las quería. Cada llamada duraba más de lo prudente. La misma cautela que lo había mantenido con vida durante 17 meses se dio ante la vanidad de tener la última palabra. Y ese fue el primer eslabón de la cadena que lo llevó al tejado. El 1 de diciembre cumplió 44 años. Los celebró en la casa donde se escondía, acompañado de su prima Luzmila, de su madre y de su último guardaespaldas, Álvaro de Jesús Agudelo, alias Limón, un hombre que había sido chofer de su hermano y que se convirtió en el único que se quedó a su lado hasta el final. Fue el último cumpleaños de su vida. Para entonces, el aparato que lo esperaba ya estaba completo. Un sistema de vigilancia electrónica estadounidense, montado sobre aeronaves que sobrevolaban Medellín, era capaz de captar y ubicar el origen de una transmisión como la de un teléfono inalámbrico. En tierra, los equipos del bloque de búsqueda cruzaban esas mismas señales desde varios puntos fijos. El método era simple en teoría y endiablado en la práctica. Si varios receptores captaban la misma emisión, el cruce de sus lecturas señalaba un punto en el mapa. El problema había sido siempre el tiempo. Una llamada de 2 minutos no alcanzaba para fijar con precisión una casa entre miles. Por eso, durante más de un año, el sistema había fallado una y otra vez contra un hombre que colgaba antes de que las señales terminaran de cruzarse. Todo dependía, al final, de que Escobar hablara de más una sola vez, de que se quedara en la línea unos segundos más de la cuenta. El resto de la maquinaria ya estaba encendida, esperando en silencio. Y aquel 2 de diciembre, por fin, el capo les dio los segundos que necesitaban. El jueves 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar se despertó un poco antes del mediodía, como solía hacer. Comió un plato de espaguetis y volvió a echar su cuerpo pesado sobre la cama, esta vez con el teléfono inalámbrico en la mano. La casa estaba en la carrera 79B, número 45D94, en el barrio Los Olivos, una zona residencial de clase media de Medellín, de calles tranquilas y casas de 2 plantas con techos de teja dispuestos en hilera, muy cerca de un complejo deportivo. Durante los días anteriores había extremado el cuidado. Se movía en taxi acompañado de Limón, hacía llamadas de menos de 2 minutos y colgaba antes de que pudieran ubicarlo. Sus hombres incluso realizaban llamadas falsas a medios de comunicación, uno de ellos haciéndose pasar por el capo ante una emisora de Medellín para sembrar pistas falsas y confundir al bloque. Pero el grupo de inteligencia ya conocía esos trucos de memoria y ni siquiera se molestaba en rastrear esos señuelos. Ese día, en cambio, Escobar se quedó dentro de la casa y empezó a marcar de verdad. Sus primeras llamadas a las residencias Tequendama a partir de la 1:37 de la tarde fueron breves. En al menos 2 ocasiones fracasó, porque esa mañana la familia había instruido al operador del conmutador para que no pasara llamadas de periodistas y él insistía haciéndose pasar por uno. Al tercer intento lo logró y cometió por fin el error que llevaban 14 meses esperando. Escobar habló con su esposa y con su hijo durante 2 minutos y 25 segundos, un tiempo mucho más largo del que jamás se había permitido en meses de fuga. Lo que lo hizo quedarse en la línea fue una noticia.
Juan Pablo le contó que el presidente salvadoreño, Alfredo Cristiani, de visita en Colombia, había hecho declaraciones que parecían dejar entreabierta la puerta para que la familia viajara a El Salvador. Por primera vez en semanas apareció algo parecido a una esperanza, una posible salida para los suyos, y esa esperanza lo mató. Mientras Escobar se aferraba a esa idea y prolongaba la conversación, en los puestos fijos de rastreo del sistema estadounidense CentraSpike y del bloque de búsqueda ya se había captado la señal. Se habían triangulado las lecturas de varios receptores y se había calculado su origen, el barrio Los Olivos. Un agente que durante años había estudiado cada uno de sus movimientos recorrió la calle en un vehículo, observando casa por casa, subiendo y bajando la cuadra hasta que lo vio. En una ventana de la segunda planta había un hombre corpulento, de pelo negro largo y ondulado y barba espesa, hablando por teléfono. La policía sabía que Escobar se había dejado crecer la barba. Era él. Aquí conviene detenerse, porque la llamada explica cómo confirmaron el escondite, pero no cómo llegaron a esa calle. Durante meses, el gobierno había abierto sus radios a las frecuencias del cartel, y varios de los antiguos hombres de Escobar operaban ya del otro lado, entregando información con una clave secreta que los identificaba en las comunicaciones. La cacería no la ganó un francotirador. La ganó una red de traiciones que fue vaciando al capo de todo lo que lo hacía intocable. Un coronel de la policía, Danilo González, canalizó datos obtenidos gracias a los Pepes que fueron estrechando el cerco semana tras semana. Y existe una versión menos difundida, sostenida entre otros por el hombre que después prepararía su cuerpo. Esa misma mañana del 2 de diciembre, las autoridades habrían capturado a Gustavo Gaviria hijo, sobrino del capo y descendiente de su socio más cercano, y tras un interrogatorio violento, este habría revelado el paradero de su tío. Ninguna de estas versiones se excluye entre sí. Todas convergen en un mismo punto. Cuando Escobar levantó el teléfono aquella tarde, sus enemigos ya estaban demasiado cerca. La llamada no lo descubrió desde cero. Solo terminó de confirmar lo que la traición venía señalando desde hacía meses. A las 2:35 de la tarde, minutos después de rastrear la señal, el bloque de búsqueda envió 3 furgones con 17 de sus mejores hombres hacia Los Olivos. Llegaron a la escena alrededor de las 2:50. La versión oficial indica que 14 agentes de la fuerza de élite participaron directamente en el asalto. La mayoría rodeó la manzana, se apostó a lo largo de la calle y del callejón trasero, y 2 entraron por la puerta principal para subir a la planta alta. Esa puerta era pesada, de hierro, y resistió varios golpes antes de ceder. Dentro de la casa, Escobar oyó los estruendos, pero por un instante los confundió con ruidos de una construcción vecina y siguió hablando con su hijo. Le pidió a Limón que echara un vistazo. Cuando los agentes irrumpieron, la primera planta estaba vacía. El capo dejó el teléfono descolgado sobre la cama, la ventana abierta y buscó la única salida que le quedaba, el tejado por el que su guardaespaldas ya había saltado. Los 2 hombres corrían ahora sobre las tejas, a plena luz del día, con decenas de fusiles apuntándoles desde abajo. Un francotirador incluso se había trepado al techo de la casa contigua. No había ninguna salida. Limón iba adelante. Saltó desde la ventana trasera, cayó sobre las tejas y echó a correr. Los hombres apostados en el callejón abrieron fuego y lo derribaron antes de que pudiera avanzar más de unos metros. Escobar intentó el mismo camino. Llevaba una pistola de 9 milímetros en una mano y un revólver niquelado de pequeño calibre, y apenas alcanzó a disparar unos pocos tiros contra las ventanas por las que asomaban los agentes. La descarga que le respondió fue atronadora. Durante varios minutos, todos dispararon a la vez, vaciando los cargadores contra el tejado. Antes de llegar a la cima, cayó tendido boca abajo, desplazando varias tejas. Recibió 3 impactos, uno en una pierna, otro en el torso y el tercero en la cabeza, que entró detrás de una oreja. Ese último fue el mortal. Cuando finalmente los del bloque comprendieron que ya nadie respondía y los disparos cesaron, subieron al techo. Un agente gritó que era Pablo. El mayor Hugo Aguilar levantó el cuerpo por el hombro y lo giró. El rostro ancho y barbado, hinchado, los pies descalzos, la camisa azul, el jean.
tomó la radio y, con un entusiasmo que se oyó en toda la calle, gritó: «¡Viva Colombia! Hemos acabado con Pablo Escobar». La cacería más larga en la historia del país había terminado sobre unas tejas de barro en menos tiempo del que había tardado la última llamada. Quedaba, sin embargo, la pregunta que nunca se cerró del todo: ¿quién disparó realmente el tiro que lo remató? La policía sostuvo siempre que fue el mayor Hugo Aguilar, el mismo que posó junto al cuerpo y fue tratado durante un tiempo como héroe nacional. Años más tarde, ese héroe se convirtió en villano. Llegó a gobernador de Santander y terminó destituido y condenado por la justicia por sus vínculos con el paramilitarismo, sumando además una condena por lavado de dinero. Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, uno de los cerebros de los Pepes, sostuvo en su propio libro que fue su hermano, apodado Semilla, quien dio el tiro de gracia, una versión que la Comisión de la Verdad respaldó apoyándose en altas fuentes de la propia policía. Otros atribuyeron el disparo a un tirador de los Pepes, a un agente estadounidense infiltrado, a la Fuerza Delta. Y luego está la versión de la familia, la más incómoda de todas. Su hijo repitió durante años que su padre no fue abatido, sino que se quitó la vida con un disparo en la cabeza, cumpliendo la promesa que tantas veces había hecho de que jamás lo agarrarían vivo. Hay más de una forma de suicidarse, diría el hijo mucho después, sugiriendo que su padre hizo todo lo necesario para no ser capturado con vida. Cada bando reclamó para sí la última bala. Pero el disparo, cualquiera que lo haya hecho y quien quiera que se lo atribuya, fue solo el trámite final de algo que ya estaba decidido. Hay algo que conviene no perder de vista en toda esta historia. Para derrotar a Pablo Escobar, el Estado y sus aliados terminaron pareciéndose peligrosamente a Pablo Escobar. Los Pepes emplearon sus mismos métodos: la intimidación, los ataques a familiares, la violencia selectiva, los cuerpos dejados con mensajes. Muchos de los que colaboraron en la cacería eran, ellos mismos, criminales de la peor calaña, jefes de organizaciones rivales que heredarían después buena parte del negocio que el capo dejó vacante. El cartel de Cali, que financió la persecución desde la sombra, se convertiría poco después en la nueva potencia del tráfico de sustancias del país. Don Berna, uno de los que se atribuyeron su caída, quedaría al frente de la estructura criminal que dominó Medellín durante años. Y con el tiempo, los jefes de Cali y el propio Don Berna terminarían extraditados a Estados Unidos, el mismo destino que Escobar había temido toda su vida y por el que había desatado una guerra. La lucha contra el hombre más buscado del mundo no la libraron solo héroes. La libró también una alianza de enemigos que se sirvieron del Estado y de los que el Estado se sirvió para eliminar a un rival común. Por eso, la pregunta de quién lo traicionó no tiene una sola respuesta. Lo traicionaron demasiados y casi todos a la vez, porque el hombre del tejado ya estaba derrotado mucho antes de subir a él. Al final, quien había sobrevivido a todos sus enemigos externos cayó por los que tenía dentro. Sus socios de ayer convertidos en los Pepes, el cartel de Cali financiando la cacería desde la sombra, sus propios sicarios entregando frecuencias y direcciones a cambio de sobrevivir, y su familia retenida como cebo en un hotel intervenido de arriba abajo. El Estado no tuvo que encontrarlo a ciegas en un país entero. Se lo fueron acercando, paso a paso, quienes mejor lo conocían, hasta dejarlo tan solo que un plato de espaguetis, una llamada de más y la vanidad de una entrevista bastaron para terminar la historia. El imperio que había construido sobre la lealtad comprada se deshizo exactamente por donde había sido comprado. Nunca lo venció un enemigo más fuerte. Lo vencieron los suyos. En medio de tantas traiciones hubo una lealtad que sobrevivió hasta el último segundo. Álvaro de Jesús Agudelo, Limón, no era uno de los grandes lugartenientes del cartel ni un jefe militar. Había empezado como hombre de confianza del hermano del capo y terminó siendo su chofer, su acompañante y al final el único guardaespaldas que le quedaba. Mientras los socios se pasaban al bando de los Pepes, mientras los sicarios entregaban direcciones y los antiguos aliados financiaban su caída, Limón se quedó. Fue quien lo acompañó en su último cumpleaños, quien viajaba con él en los taxis, quien esa tarde salió primero por la ventana para intentar cubrir la huida de su patrón. Cayó sobre las tejas antes que él, abatido a mitad del techo.
La tradición popular quiso que las últimas palabras del capo fueran un grito con el nombre de ese hombre, un grito que años después se convirtió en canción. Sea cierto o no, el símbolo quedó. De todo el imperio que Escobar levantó comprando fidelidades, la única fidelidad que no se compró ni se vendió fue la de un chofer que murió a su lado. Todos los demás, tarde o temprano, terminaron del otro lado del cerco. Un empleado de una funeraria de Medellín, Omar Albeiro Carmona, fue designado por la propia madre del capo para preparar el cuerpo. Pasó 24 horas a solas con el cadáver del hombre más buscado del mundo, cubriendo con algodón las 2 heridas de la cabeza y tratando de devolverle un rostro presentable con maquillaje. Según su relato, mientras trabajaba pensó que estaba tocando la cara del hombre más peligroso del planeta. Y aún muerto, aquel cuerpo seguía siendo una amenaza. Había advertencias de que colocarían una bomba en la funeraria y rumores de que intentarían robar el cuerpo. Al día siguiente, el 3 de diciembre, condujo él mismo el coche fúnebre hasta el cementerio Jardines Montesacro. Unas 20.000 personas se agolparon para despedirlo, muchas de ellas pobres a las que Escobar había regalado viviendas y canchas deportivas y que veían en él algo distinto al criminal que temían las autoridades. En medio de la multitud, algunos seguidores intentaron robar el féretro para pasearlo por las calles del barrio que lo vio crecer. Se equivocaron de ataúd. Sacaron el de Limón, el guardaespaldas fiel que murió tratando de cubrir su huida y cuyo cajón era idéntico al del patrón. Hasta en su entierro, la sombra de Escobar terminó confundida con la de uno de los pocos que no lo traicionaron. De aquellas horas quedó una imagen que recorrió el mundo. Sobre el tejado, agentes del bloque de búsqueda y de las agencias estadounidenses posaron alrededor del cuerpo, sonriendo, sosteniéndolo por la ropa como quien exhibe un trofeo de caza. Era la fotografía perfecta de la antítesis. El hombre ante el que un país entero había temblado durante una década yacía ahora inerte, exhibido, convertido en motivo de celebración para quienes lo habían perseguido. El acta de levantamiento describió su cuerpo con la frialdad de un trámite. Recostado de lado, un brazo sobre la cabeza, las piernas cruzadas, entre las tejas desplazadas por la caída. Nada en esa descripción recordaba al capo que había puesto precio a la vida de ministros y jueces. Era solo un hombre corpulento, barbado y descalzo, tendido sobre el techo de una casa de barrio. El mismo que años atrás pesaba su dinero porque no alcanzaba a contarlo, terminó siendo maquillado por un empleado de funeraria que intentaba disimular las heridas para que su madre pudiera reconocerlo. El hombre que durante años cambió de casa cada noche para que nadie pudiera encontrarlo fue hallado porque, por una vez, necesitó que lo escucharan. El que levantó un imperio sobre el miedo murió descalzo sobre un tejado, con 2 pistolas casi sin usar y el teléfono todavía descolgado en la habitación de al lado. Y los que no fueron a llorar a su funeral no fueron los que lo temían, sino los que lo habían entregado.